vamos a empezar nuestra primera sección de estas entrevistas que vamos a hacer a, bueno, a voces que no escuchamos habitualmente, pero que sí que nos gustaría poder aprender de ellos y descubrir. Y bueno, si nos pueden dar algún consejito, algunos tips para empezar. Hoy empezamos con un sector que este año pues, se ha visto muy afectado por lo que todos sabemos, pero que al mismo tiempo nos ha dado muchas alegrías, como es la música, que sin la música este año yo creo que todos nos hubiéramos pegado un tiro ya hace mucho tiempo. Y bueno, pues hoy tenemos aquí a Sergio Fulqueris, argentino, que está en Ávila, en Arenas de San Pedro. Y bueno, pues nos va a hablar un poquito él mismo de su vida. Yo como si que no te conociera. Y así los espectadores pues te pueden conocer desde el principio. Y te quería, bueno, buenas tardes. No sé si te quieres... Buenas tardes para todos. Hay un pequeño delay, ¿no? O sea que yo te escucho y pareciera que tengo que esperar Pero bien, ahora bien, tengo que Sí, ajustar un poco más la cámara. Que muchas gracias por la invitación y bueno, por esta conexión internetica. sí, Voy a desde probar. conexión Alemania-España directa. Ah, Y nada, pues vamos a hablar un poquito de la vida del músico profesional y pues para la gente que le pueda interesar pues descubrir, bueno, cómo puede empezar en la música, cómo está haciendo Sergio, que es un hombre súper creativo y con mil ideas, a lo mejor os puede dar un punto de vista diferente. Pero la idea de estas entrevistas es empezar con una pregunta intensita para bueno, ver si el entrevistado está atento. Vamos a... atento, pero lo que no sé si voy a ser capaz de responder de una manera eficiente. Bueno, si te pillo frío, pues tu paciencia. La primera pregunta es, y yo creo que esto es algo que se pregunta a todo el mundo sobre la música, es si se puede vivir de la música. No sé ¿cuál es tu opinión? Eh, bueno, yo vivo de la música, si se puede decir, o gracias a la música, desde siempre. O sea, desde los 18 años no he hecho otra cosa que vivir de la música, con sus variaciones que eso implica, porque la música es muy amplia, el sector de la música es muy amplio y tiene muchas posibilidades de trabajar, de llegar a producir, hablando en términos capitalistas. Al final tenemos que entender que si queremos vivir de ello, hay algún punto en donde tenemos que entrar eh, si queremos seguir las reglas del juego, allá que podamos hacer cosas para cambiar ciertas cosas de este sistema, pero es verdad que necesitamos trabajar, necesitamos consumir o de alguna manera generar una economía que nos permita vivir. Entonces, en ese sentido, todo lo que uno pueda hacer respetándose desde el punto de vista musical, por ejemplo, en mi caso, creo que lo hice. Evidentemente, siempre uno tiene que hacer alguna especie de concesión, pero dentro de lo que es el sector de la música, yo me he movido ya sea en dos aspectos, ya sea trabajando como músico o como docente, que es mi otra faceta. Entonces, ya sea como profe de guitarra, de música, o tocando como músico profesional, pues esas son las dos maneras que yo he elegido y que he podido compaginar a lo largo de toda ¿Y tú crees que mi esto puede ser un caso único, una excepción en tu caso, o hay muchos más músicos de tu entorno que pueden decir que viven de la música? De músicos nos referimos a músicos independientes como tú en este caso, que no tienen pues grandes productoras o grandes marcas detrás.
Hay mucha gente que vive de esto, claro, hay mucha gente, tengo muchos colegas que viven y que, bueno, a ver, hay momentos altibajos, hay momentos mm, de crisis, de replanteamientos, de reflexión, de eh, reconducir. La verdad que el arte en sí no está, no es una disciplina que realmente tenga una alineación con el mundo capitalista, volviendo a mencionar lo mismo, Mm. tan fácil, porque tienes que pensar en hacer, respetarte como artista y a la vez no entrar en hacer Claro, es muy cualquier... difícil respetar tu identidad como músico, ¿no? Y tu estilo Entonces frente a lo que hay, escucha la sociedad, ¿no? hay mucha gente que tiene que hacer cosas que no le gusta. Hablo de mi área, ¿no? Y, y a veces, lamentablemente, tienes que hacerlo, porque si quieres llevar el pan a la mesa, quieres comer, quieres alimentar a tu familia, pues tienes que hacer lo que sea. Mm. Pero, pero, pero el arte lleva muchas veces esa contradicción de que uno, si quiere ser totalmente respetuoso con uno mismo, a veces se puede llegar al hecho de, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero como arte, y si a alguien le gusta, bien, y puedo trabajar, puede haber una compensación económica o no, pero eso puede llegar a suceder que no, o sea, puedes facturar de toda tu vida desarrollando una labor artística, como le ha pasado a muchísima gente, a muchísimos músicos famosísimos. Me estoy refiriendo a estos grandes personajes míticos, ¿no? De la historia, que a veces uno los idealiza, o ahora uno piensa, wow, Mozart, o wow, en otras disciplinas, Van Gogh, no sé, y eran artistas que ahora son súper valorados, pero que en su momento igual no lo tenían tan fácil para vivir de su arte, siendo Sí, respetuosos consigo mismos, ¿no? Entonces, es una realidad mm, que ahora es bastante más complicada, pero yo conozco, volviendo a tu pregunta, conozco bastante gente que vive gracias, o vive por la música, vive hacia la música. De alguna manera, aunque sea mínima, siempre es algo que te devuelve la música, a mí, eh, tu forma de vida. sí, o sea, es un mensaje esperanzador hacia los jóvenes que empiezan ahora a ser músicos, ¿no? De que, bueno, que si te lo ocurres, ¿no? Y te organizas, quizá lo que decías de buscar alguna actividad paralela, ¿no? De educativa o algún camino que te ayude en esas épocas más flojas, ¿no? Porque va un poco por épocas también. Sí, bueno, yo puedo entender que haya gente bueno, yo hablo en mi caso. Mi faceta docente en realidad no es una cuestión paralela, es una cuestión que siempre me ha interesado, siempre me ha gustado, y no lo hago como, Supervivencia, ¿no? Que no es no supervivencia lo hago necesaria, como, claro. bueno, lo tengo ahí por las dudas. Es que realmente me gusta, lo hago porque lo siento así, es una vocación que siento. A mí no me gusta, a mí no me parece interesante que de repente pienses en hacer una carrera, o pienses en hacer algo para tener algo seguro, para ver si, digamos, no es lo que no es lo que yo recomendaría, digamos, a, a mis hijos, a mis amigos, a lo que sea. O sea, si te Sí. gusta algo, tenés que ir a por eso, sea lo que sea. Sacarse un título por las dudas, no sé, a mí no me convence. Igual a la gente le funciona, pero, Sí, al pero final es ir rellenando una vitrina que está llena de títulos, pero que al final no sabes si te va a aportar en tu vida, ¿no? Llegas en un punto X de tu vida que ya no sabes dónde estás, ¿no? yo creo que es que seguir un mandato, ya sea porque te lo han inculcado o porque te lo han sugerido en plan, tienes que hacer esto, o tienes que tener un título, o tienes que tener esto otro.
Mm. Ahora Y es hablando como... de eso, porque eso siempre se tiene el punto de vista, ¿no? De que hay muchos músicos de que de niños se les obliga, ¿no? A ir a clases de violín o de piano. Luego está el punto de adolescentes que muchos no les ya repudian un poco de la música porque llevan muchos años obligados y luego cuando son adultos recuperan ese instrumento. No sé qué opinas tú bueno, de cómo introducir a los niños, ¿no? en la música de una manera quizá un poco más amigable, ¿no? La música está en nosotros desde que nacemos y eso es algo innegable. Lo tenemos en nuestra forma de vida. La música es parte esencial de- del desarrollo humano, además de los estudios que se ven que Hmm, sirve para la estimulación, etcétera, etcétera. Pero la música es el juego que uno hace con su hijo, o unas canciones que uno escucha, la emoción de cualquier faceta de nuestro entorno cada vez más ruidoso. Y, y la música puede ser una cosa muy interesante o puede ser una cosa odiosa. O sea, hmm. no hay que negarlo que, que la música siempre ha tenido bueno, como muchas armas artísticas o muchas herramientas, mejor dicho, artísticas, pueden ser usadas como armas, pueden ser usadas de una manera eh, que se escapa igual al interés artístico, pero evidentemente la estimulación musical es siempre interesante y vivirlo como un algo, a mí siempre me ha llamado la atención porque los adolescentes, sobre todo en esa etapa ahí conflictiva, gente que le encanta, los chicos que le encanta la música, eh, es donde ocurre la mayor tasa de deserción de estudios musicales, en Sí, general de estudios, pero sobre todo de estudios musicales, de conservatorios, de escuelas de música. ¿Por qué, no? Porque siento que a la música le encantan, pero esa faceta tendrá que ver cómo se enseña formalmente la música, que sigue siendo la educación en sí, ¿no? En general, pero sobre todo la parte claro. musical en los institutos es como... Claro, eso es lo que te sí, iba a comentar, que al fin y al cabo en los institutos se plantea la música siempre como una asignatura más o menos obligatoria, ¿no? Pero en parte no se les está... O sea, es un coqueteo con la música y que al mismo tiempo tienes que estudiar fuertemente ciertos conceptos que no son realmente necesarios a lo mejor en ese punto de iniciación, ¿no? si me mostraba alguien, un alumno que tengo, un chaval, y que le están machacando en primaria, ¿no? Con la clave de sol y con movidas de escritura musical que, Que dices, que esto van a sacar una carrera, ¿no? De música ya sin saber tocar la eh, flauta. es lo más lejano a la música, digamos. Por qué para empezar a hacer música le tiene que enseñar a escribir o a leer? Nadie en su sano juicio aprende, bueno, nadie en su sano juicio, no, nadie en el mundo aprende un idioma eh, leyendo. Siempre aprendes y se hace más énfasis en el escucha, en la escucha, en el hablar, que luego puedes reforzar con la lectoescritura, por supuesto, pero tú inglés o un idioma o cualquier idioma lo puedes empezar a hablar hablándolo. O sea, Claro, y sobre todo que cuando somos adultos y tocamos algún instrumento, aunque sea como un hobby, ¿no? Nos sirve mucho de retiro, ¿no? De pensar, de como el que pinta o baila, ¿no? Y claro, si ya te plantean la música como un estudio, a veces es complicado cuando eres adolescente yo cogerle creo que de cariño, ahí ¿no? viene esa aversión al solfeo, ¿no? Es como, ay, yo no sé solfeo. Bueno, es que tampoco hace falta para que te guste la música, no hace falta Claro, ¿tú saber. en tus clases enseñas solfeo ya de primeras? O depende del nivel, supongo, ¿no?
Depende del nivel, claro. Si son alumnos muy chiquititos, no, porque hasta que no toquen un poco la guitarra, ¿qué les vas a enseñar? Claro. Eh, Le puedes meter algún concepto o hablar de cómo representas un sonido en el papel, pero porque están empezando a manejar esos espacios de escritura, ¿no? En cuanto al manejo de arriba abajo. Entonces le puedes enseñar ese tipo de relaciones del instrumento con el papel. Pero realmente el oído es lo que hay que educar y las manos. Si tocas un instrumento con las manos o con la boca, en el caso de la guitarra con las manos, y el oído, que es nuestro instrumento básico. El oído es básicamente el instrumento que menos se desarrolla eh, seriamente, yo creo, a nivel musical, no ya en los niveles medios o profesionales, pero se pone un poco menos énfasis, ¿no? A escuchar, a prestar atención. Claro, de hecho, eso justo nos comenta aquí Vir88G, que dice: nunca he entendido la música en el colegio o instituto de forma fluida. Ahora hago música y solo puedo comunicarme con mis compañeros a través de una especie de señales de humo. Que eso es un poco como yo aprendí con vosotros, ¿no? De que me vais mirando y me mirabais y me hacíais como: ahora, el bombo, ¿no? Te vas marcando, ¿no? Esa comunicación no verbal y ni estudiada, ¿no? Porque es que yo no sabía nada tampoco, ni nadie empieza sabiendo, ¿no? Tú hablas porque la gente igual no sabe, pero tú hablas por cuando tocábamos juntos y eso, ¿no? Claro, nosotros empezábamos a hacer jam sessions y ahí empecé a tocar un poco la batería y claro, era un lenguaje muy natural, ¿no? Que con eso es con lo que coges la chispa de... Tiene que ser un lenguaje natural. Tiene que ser tiene que ser algo que te guste, que mantengas esa motivación y no importa que no sepas leer música. En un primer momento es algo que no necesitas, que tú quieres dedicarte a esto y quieres aprender a codificar, aprender a leer, aprender a conocer en profundidad otras cosas, pues bueno, métete y entiende eso. Pero de hecho el solfeo, lo que llaman a veces solfeo, que es leer partituras, saber leer, tampoco es el objetivo. El objetivo es entender esa forma de escritura para leer, pero también para escribir, para aprender detrás de la música, no para solamente ser buenos lectores. Pero sabes que lo que pasa es que esto viene como con la enseñanza en general. La enseñanza en general, la académica, que viene de la ilustración, etcétera, etcétera, salió porque se impone un método de conservación, nunca mejor dicho, de conservatorios para preservar esta cosa de los grandes maestros de la música. Entonces tenían que... el conservatorio está hecho para... El conservatorio en general, hablo en general, yo sé que no Sí, está bueno, bien comentándolo. pero está hecho para generar grandes intérpretes, para instrumentistas técnicos que puedan... Profesionalizar del todo, ¿no? La técnica. No, y para que puedan leer y que puedan tocar un instrumento e interpretar un instrumento. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que conservar la tradición musical. Entonces, eso es que poco se estimula la creatividad, poco se estimula en general estas cosas en la improvisación, que no son materias que confluyen en los conservatorios. Por suerte, ahí están cambiando algunos de ellos y hay escuelas de música alternativas y bueno. Sí, se está tirando en toda la educación hacia una educación no formal, porque también se han dado cuenta de que la educación formal la abandona a mucha gente, ¿no? Hay mucho perfil de estudiante que no está hecho para eso y ya lo llaman pues déficit de atención o mil cosas que en realidad simplemente que a lo mejor el método no es el más correcto porque cada persona es un mundo y cada niño aún más porque está en desarrollo, ¿no? Sí, y mira, sí, y eso, sí. esta es una pregunta curiosa que nos dice también Vir, lo planteo como una pregunta, ¿no? Que ella dice que a pesar de esto, de no saber el lenguaje de solfeo, ¿no? Han conseguido grabar un disco y dar también algún que otro concierto. Y ahora se ven incapaces de aprender otro lenguaje, ¿no? Y llega un punto en el que la comunicación y el avance se hacen muy cuesta arriba.
¿Tú qué dirías a esta gente, pues que bueno, pues gente que tiene su banda, que tiene su cultura musical, ¿no? Y que ya empiezan a tocar un estilo. ¿Cómo podrían adentrarse un poquito más en el solfeo o en un lenguaje un poquito más técnico? Primeros pasos, digamos. Am, a ver, siempre hay que encontrar algún buen profesor, alguna buena guía, y ese es a veces el problema, ¿no? Mm, De alguien que te ayude, porque evidentemente hoy el conocimiento en grandes rasgos está ahí, está la puerta en Internet, está al acceso de todos. claro. El problema es a veces discernir y buscar. Que encuentras un poco información de todo, pero nada personalizado, ¿no? Que al final eso es lo que te da un profesor particular también. Claro, bueno, exactamente, porque la enseñanza al final depende mucho no solo del contenido que vayas a ofrecer o que esa persona pueda, pueda tener, Mm, sino de cómo aprende esa persona. Todos aprendemos de maneras diferentes y, y entonces por eso es tan valorado la enseñanza musical. ¿Sabes que es una de las, creo que es de la única o no conozco otra enseñanza artística que sea uno a uno, mm. que tengas un profesor exclusivo, ¿sabes? Que sea como, por eso es tan caro también en algún punto, ¿no? Porque es como necesitas un Claro, y está tutelaje. el punto de que no siempre el alumno se tiene que adaptar, sino que también el profesor se va adaptando al alumno en el proceso, ¿no? Es que ese es el problema. El problema no está en, porque si fuese al revés, como he dicho, si fuese que los alumnos, eso es lo que está ocurriendo ahora, eso es lo que ocurre siempre, o bueno, que los alumnos se tienen que adaptar al profesor, al contenido, al tiempo, a las clases, a la institución, a lo que sea. Sería muy difícil, claro, que haya un profesor por alumno, porque evidentemente eso no es viable, pero por eso es la dificultad del aprendizaje, porque cada uno aprende de una manera, entiende de una manera, percibe de una manera y entonces eso al final lo tienen complicado. Mm. Pero bueno, hay que animarse a buscar y el que quiera profesionalizarse, que lo intente. El problema está en que a veces, ahora sobre todo, hay un campo musical también mucho más abierto, que, que cualquiera puede hacer música, en el sentido de que ya hay más acceso a la tecnología musical y que no hace falta a priori tener un dominio en instrumental. Eh, Sí, y cada vez eso hace sacan más aplicaciones, que bueno, a veces es hasta un poco más confuso, ¿no? Tanta información y tan fácil que a veces te confundes cuando empiezas a aprender un instrumento y tienes tantos videotutoriales, ¿Y qué tanto haces contenido, entonces? claro. ¿Hacia dónde vas? ¿No? Y te encuentras en Instagram que te sale un anuncio, aprende guitarra por 10 euros este mes, no sé qué, y ya ahí se apuntan 100 personas. Y si viste uno, si ya viste un anuncio, pues ya te van a aparecer 40 más Claro. luego. Y a cada cual un mundo, ¿no? Pero claro, pero eso sucede con todas las áreas, ¿no? Que cuando uno quiere aprender algo, pues ahora tienen tantas posibilidades que dices, bueno, yo ya aprendo solo, no necesito más. Pero claro, te das contra la pared en algún punto porque hay tanta información que no sabes cuál está bien, cuál está mal, y no sabes si lo estás haciendo bien. Cuando estás aprendiendo, pues no sabes si estás repitiendo bien el ejercicio. Eso es complicado. Porque en tu caso, por ejemplo, ¿cómo empezaste a aprender sobre el mundo de la música o tus primeros pasos? ¿Cómo te lanzaste? Pues a ver si me acuerdo. Hace 20 años, ¿no? O menos, ¿no? 15, Sí, 10, más o no sé. menos. Hace un par de años. Eh, a ver, en un momento dado yo también empecé estudiando una carrera, informática, que en ese momento estaba arrancando. Eh, y,
y me gustaba, ¿eh? No es que lo hacía para, bueno, vamos a hacerlo por las dudas. Pero es verdad que en algún punto decía, bueno, yo la música me encanta, la verdad que siempre fue mi pasión, pero igual, no sé, no me veía tan claramente viviendo la música. De todas maneras, ya tocaba, tenía algunos alumnos, así, amiguetes, que dame clase, no sé qué. Toqué desde muy chico, entonces ya, qué sé yo, a los 16, 17 ya tenía como un cierto nivel. Y entonces me puse estaba trabajando también, eh, y claro, estudiando, facultad, trabajo y tocando, y entonces y era como no podía todo y dije, tengo que dejar algo. Y dejé la facultad porque el curso en ese momento lo tenía que tener, pero bueno, en cuanto pude independizarme de eso, un poco más de alumnos y tocar, y entre esas dos cosas empiezas a ver un poco la luz, ¿no? Tienes que buscar, la verdad que la realidad hoy por hoy para vivir de tocar está complicada. ¿Más Eh, complicada que cuando tú empezaste? a ver, este ¿O cómo año en lo ves? particular está complicada por tema COVID, No, claro, ahora más que nunca. Pero ahora eso cualquier más cosa es complicada, sí. súper complicada. De hecho, yo venía trabajando bastante, bueno, no me puedo quejar, no me podía quejar, y, y esto ha sido un quiebre bastante fuerte. Yo creo que en el sector cultural, no sé cuál es el más afectado, pero aquí en España sobre todo, que lo comentábamos antes, off the records, que las ayudas son mínimas, el gobierno me refiero, eso hace que un sector como que siempre estuvo como en, ¿cómo se dice esto? Em, Trabajando en negro, ¿sabes? Cuando vas a tocar en bolos, son cosas que se saben que son así, pero no se quieren mencionar muy fuerte porque son ilegales, pero sin embargo, todo el mundo sabe que Claro, porque los músicos trabajamos. qué opciones tiene un músico, ¿no? De aclarar cuando gana 50 euros, cuando gana 10 porque le han pagado, ¿no? O sea, Mira, el músico puede vivir, esa es otra cara, ¿no? Igual una buena cosa que tiene la música es que tiene muchas posibilidades. Si eres un poco creativo, tienes posibilidades de trabajar en situaciones normales, vamos a llamarlo así. Eh, no solo tocando en garitos con tus proyectos, sino, bueno, si tocas para alguien o eres músico de sesión o eres productor o eres arreglista o compositor, digamos que tiene muchas posibilidades, entonces no hay una manera. Yo me he movido bastante en el mundo bolo, de tocar en garitos y eso, en mi experiencia, siempre son trapicheos, hablando mal y pronto. O no sea, justo, ¿no? Lo nunca hay típico un contrato. que se dice de que se os paga en cerveza, ¿no? En cajas de No, cerveza. bueno, no. A mí nunca me pagan en cerveza. No, Eso no, ya se no, ha no. pasado de No, moda. yo en eso siempre, yo recomiendo que nunca se toque gratis, en plan para beneficiar a otra persona. Me refiero que si lo vas a hacer porque estás probando algo, o quieres, o te va de acuerdo con tu movida, bueno, pero no como en forma sistemática, ¿no? No, me refiero a que de repente te paga un caché o por las entradas, lo que sea, son siempre como cosas medias en negro, ¿no? Hmm. Y eso ni siquiera te sirve para justificar un trabajo porque en Hacienda sabes que hay un mínimo para ser autónomo y da igual que ganes, no sé, 300 al mes o 2000, o sea, vas a pagar el mínimo. Y eso, claro, eso es para un músico Claro, eso te que obliga a que al año tienes que pagar 3.000 euros de autónomo fijo. tienes unos mínimos que igual el músico que trabaja exclusivamente tocando y que no puede garantizar eso, porque nadie te puede garantizar ese trabajo, es como que el Estado, que somos nosotros de alguna manera, nuestra representación, nos exige una cosa que ellos mismos no pueden eh, cumplir Sí, echa la o sea, ley y echa la asegurar trampa, claro. o asegurar.
echa la ley, echa la trampa. Nosotros mismos nos hemos hecho la ley, ¿eh? Es así. Pero me estabas contando también, para no irnos por las ramas, que esto no suele pasar, Sí, un poco tus inicios. Decías sí. que estabas trabajando, estabas estudiando al mismo tiempo. ¿Y cómo continuaste? ¿Qué estudiaste? Bueno, en un momento dado que ves que te lo tomas en serio y quieres profesionalizarte, pues empiezas a estudiar en serio. Entonces me metí a estudiar. Yo en Buenos Aires, donde hice mi carrera de estudios básicos, o sea, empecé a estudiar con gente. Ya, me interesaba estudiar con tal esto, con tal esto, con tal armonía, con esto, no sé qué. Y así estudié, con, tratar de formarte. Pero fíjate, en ese momento, en esa situación, en esa realidad, en ese país, no sé ahora, el título era lo de menos. O sea que en realidad, ahora aquí, sobre todo, necesita mucho el título. Entonces, claro, cualquiera que empiece a estudiar ahora música tiene que plantearse ya no solo hacer el conservatorio o la escuela de música, llámese privada X, Hmm. de grado profesional, que es el grado medio, sino el superior. Porque si quieres trabajar luego eh, como profesor, Claro, en sitios oficiales, tienes que tener un digamos. título superior, una licenciatura, y un máster inclusive, un máster y ya, cuídate que ya te piden doctorados en algunos Sí. establecimientos educativos. Pero eso para profesor, como músico, nadie te pide nada. Como Por músico eso, es la famosa economía sumergida, ¿no? Amigo de es que el músico, lo contactos. bueno que tiene el arte, para mí es eso, que no te, lo bueno y lo malo, entre comillas. Es la democracia de que no puedes exigirle a nadie a ver qué estudios tienes para pintar ese cuadro. Claro. Ajá, ¿has estudiado Bellas Artes? No. Ah, entonces tu cuadro es una mierda. No, no, o Claro, sea, pero por no. otro lado sientes que cuando alguien que no ha estudiado nada, ¿no? Pues y al mismo tiempo tú has estudiado a lo mejor 10 años, ¿no? Sientes un poco del desprestigio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? De lo que se paga y lo que no se paga, ¿no? Donde pone la gente el dinero, ¿no? eh, sí, pero eso yo entiendo que son como unas reglas de juego eh, difíciles de cambiar porque en realidad el que decide es el público. O sea, el artista, entre comillas, que sea el que sea, Hmm. mm, si lo peta con el éxito del verano, pues ¿qué? ¿Qué le vas a decir? O sea, vaya mierda de músico. No, Bueno, pero, o sea, es otro camino, ¿no? Quizá que se está construyendo también, al haber sí, tantas pero eso redes ha sociales. existido, Tony, la masividad del arte, por decirlo de alguna manera, siempre ha existido. El tema es que no haya otras vías para canalizar eh, otras formas de arte, Hmm. o que sea esta la única, o que esté apoyado por sectores que tienen mucho poder en el ámbito económico, como para, venga, ahora vamos a darle importancia a este personaje y pum, lo petamos, ¿no? Entonces, al final, los que están ahí arriba, que son los que dirigen eh, cómo mueven, qué nos venden, qué compramos, qué consumimos, eh, pueden influir bastante, pero Claro, tú te refieres a que no haya tanto, bueno, que por un lado está el show business, ¿no? Que es lo que es y hay que buscar el beneficio, pero crear más oportunidades para el músico como profesión, ¿no? De poder ganarte la vida de una manera digna, ¿no? sí, siempre ha sido complicado eso, porque es como antes eran mecenas que había y que los artistas vivían de ello, sigue habiendo en algunas áreas como la pintura, gente que le ponen ahí su dinero para que el tío pinte y no piense en otra Le cosa más que en adopten. eso. Eh, pero
es como, no sé, es como el debate este de, bueno, ¿tiene que el Estado intervenir un poco más en estas materias? Mm. ¿Es el artista el que no está sabiéndose difundir mejor o entrar mejor en este mercado? Claro, Tiene ahí que entra entrar. también el factor de los impuestos, ¿no? Que son, no, están muy generalizados, ¿no? Y hay ciertos sectores como es la música que no se puede comparar, ¿no? Con otros sectores quizá como el ocio, o el que tiene un cine, ¿no? O el que tiene un bar, un restaurante, ¿no? O sea, cada uno es un mundo y habría que verlo de cerca. Claro, eso es. O sea, como estamos en constante transformación, creo que el arte se merece una visión que, que también tenga esa realidad que se escapa de la enseñanza. Inclusive cuando tú estudias esto, hay poco de realidad en la enseñanza. O sea, sí que hay como asignaturas como mercado laboral y cosas que Hmm. te explican y cómo meterse en este mundo y tal, pero a veces son demasiado formales, como que, no sé, esto de que, por ejemplo, yo quiero dar clases legalmente y entonces tengo que, bueno, sacar una licencia no sé dónde, no sé cuánto, no sé cuánto, o sea, y si vas a hacerlo realmente, pues no llegas ni a, o sea, tienes que tener mucho empuje o tienes que tener un colchón, tienes que darse unas circunstancias que a veces el entorno legal no ayuda, no Hmm. beneficia. A eso iba con que el Estado en algún punto puede beneficiar o no, según Claro, plus cómo. que tampoco nos preparan muy bien para ser autónomos o para saber autogestionarnos, ¿no? Y saber confrontar todo este sistema de ayudas, ¿no? No sé si tú conoces... Ah, mira, muchas gracias por el follow. Sí, ayudas en el mundo de la música, ¿no? Que te den oportunidades, pues tanto económicamente, no sé cómo está el mundo de ayudas en tu sector, ¿no? Bueno, hay subvenciones de circuitos escénicos, de cosas, apoyos a la creación. Hay cositas Mm. que, bueno, son a veces un poco burocráticas y a veces sospechosas de que vayan para ciertos canales siempre los mismos, tal. Pero más allá de que, bueno, son pocas quizás, o en Incluso un poco realidad. competitivas a veces, ¿no? Porque me da la sensación de que son muchos concursos y cosas así, ¿no? Que se compiten. Sí, bueno, pero igual está bien. No sé si la idea sería que haya más ayudas. No sé si esa es la solución a esto. La solución es que te dejen hacer tu vida en paz, que no te pongan palos en las ruedas y que si tú quieres, no sé, tocar, montar un show, pues no sea tan complejo a veces y Claro, que te tan den herramientas burocrático para ejecutar cosas que ya saben que vas a hacer. O sea, que al final saben que vas a hacer conciertos en bares pequeños, pero no te dan a lo mejor un formulario, una herramienta, algo que te digan, mira, aquí mete tú este tipo de conciertos, se cuenta aparte porque son menos de 100 euros, no lo sé, o cosas así, que te ayude a gestionar esas pequeñas cantidades, ¿no? Sí, no solo las ayudas no tienen por qué ser económicas, eso es, son como herramientas que tienen que haber legales Hmm. y jurídicas o para que el sector no se caiga o no tenga solo como única vida eh, Eurovisión, Hmm. por decir un. Sí, ¿Sabes? sí, que no se convierta en el único objetivo. Las orquestas de verano, Claro. que no tengo nada en contra de las orquestas de verano, porque he trabajado también en una, pero que no sea esa la única música que se está extrañando ahora. Es que todo el mundo en los pueblos está mal porque no hay verbenas. O sea, pero es Sí. que la música no es solo eso, ¿no? O sea, tienes que poder. Yo pensé que el año pasado, en base a esto,
Mm, a esta reglamentación de la prohibición de tal, se iban a hacer más experiencias de ese tipo, de mm. conciertos pequeños, culturales, y aquí en la zona hubo tres, dos, Claro, y yo, eso te iba a preguntar también un poco cómo ha sido este año para ti, cómo te has ido adaptando, cómo has visto a tus compañeros. Sí, porque empezó cuando los primeros meses hubo un boom, ¿no? De conciertos digitales, por Instagram, por todas partes, sí. pero no sé si ha terminado derivando en algo práctico para vosotros. Bueno, fue curioso porque fue una primera experiencia que nadie sabía cómo iba a funcionar, supongo yo. Al final derivó por un lado, gente que hacía solo conciertos, o sea, que hacía los conciertos gratis, al final se vio que, claro, que eso no era redituable, no era rentable. Sí. Entonces, algunos optaron por esa fórmula de conciertos en streaming pagos, eh, pero, pero no sé si esa es la solución. Yo creo que al final, teniendo en cuenta que esto es en alguna medida pasajero, aunque puede ser que dure más tiempo de lo que uno esperaba. Eh, la gente espera ver música en directo. Yo creo que eso es algo que podemos sacar de conclusión de todo esto. Yo espero que la gente valore el ir a ver un grupo en directo, el ir a ver música en directo y en mi caso, cuando son músicos, que es lo que me gusta ver, música hecha por músicos. Yo no me refiero a músicos que sean músicos en plan eh, Sí, super estrella. celebridades, no, músicos que toquen en directo, ¿no? Sí, eso No ha sido maquin- siempre un gran déficit en España, yo creo. Experiencias en otros países, ¿no? Holanda, Alemania, como que da la sensación de que cualquier músico, bueno, con una base, ¿no? Da un concierto por aquí en estos países y la gente paga sin dudarlo 10 euros de entrada o incluso más. Y en España cuando preguntas por 5 euros de entrada, te miran un poco como, pero ¿viene con consumición o cómo va esto? Bueno, igual en Madrid no tanto, pero es verdad que si, si te vas a todos estos pueblos donde tú ya conoces, por lo menos en esta zona o en muchas zonas donde no puedes cobrar, porque la gente no está acostumbrada a pagar, porque el ayuntamiento, el Estado ha sido, esa es la otra cara, ¿no? De que el Estado sea como Hmm, eh, ofrezca gratuidad o gratuidad, se dice. Bueno, no sé. sí, Del arte. Y eso, claro, tiene la contra de que si quieres hacerlo por tu cuenta, pues no puedes cobrar, porque el ayuntamiento ofrece gratis lo mismo. claro, te Entonces, ponen el la sábado gente, la verbena del pueblo gratis, 4 horas de música y luego al día siguiente un concierto que vale 20 euros y es... no, claro, claro, viable. eso también es lo que decía por aquí Vir en los comentarios, que creo que ya se ha ido, que al final No te muchas, vayas. que muchas bandas que están tocando y que tocan porque, bueno, porque por amor al arte, ¿no? Que al final pues yo me junto con 3 colegas, hacemos una banda y tocamos gratis, porque lo que quiero es experiencia y tocar. A veces decía ella, que hacen flaco favor a los músicos profesionales que, bueno, a veces pues rellenan, ¿no? Con bandas de este caso, que es entretenimiento, ¿no? Y no tanto algo como arte, digamos, todo es arte, ¿no? Pero un arte más profesional cuesta a veces distinguirlo, ¿no? Yo creo que es que tiene que haber de todo. El problema está en que si solo hay una cosa, pues tienes en contra de eso. No tiene que ser todo pago porque igual algo puede haber que uno está dando un dinero al ayuntamiento que lo tiene que poder gestionar y volver al pueblo en cultura, en lo que sea, deporte, pero tiene que haber una cultura, a la redundancia, de que la gente pague por algo, por lo que está viendo, ¿no? En este caso. Pero bueno, ahora estamos en esa etapa. El proceso.
Bueno, a ver si de este año, ¿no? Conseguimos o se consigue concienciar un poquito más. No importa. Bueno, te lanzo la pregunta. Quería también aprovechar que eso, que no solo tenemos un músico profesional, sino también creador de contenido, ¿no? Y quería que nos contaras un poco cómo es el proceso, tanto emocionalmente como artísticamente, como ponerte a hacerlo, que siempre es lo que cuesta. Por un lado has escrito un libro, cuéntanos un poco de él, y por el otro luego ya los CDs que tienes. ¿Cómo ha sido escribir el libro? ¿Cómo te planteas ese pedazo de libro? Armonía aplicada a la guitarra de Sergio Fulqueris, que ya tengo entendido que hay muchos guitarristas que bueno, que lo están usando y que no eres el único que lo tiene con muchos posits, ¿no? Hace poco has hecho una campaña. Sí, sí, bueno, a ver, siempre estoy tratando de... Ay, que me escucho a mí mismo, qué pesadez. Prueba con Discord, si no, y Cuando vas a prueba. hablar, levántame la mano, ¿eh? No, te respondo que, a ver, no, el libro es eh, una cosa que llevo, ya tiene sus años, lo saqué en el 2015 y, y bueno, sí, pero siempre de vez en cuando me salta algún resorte ahí para volver a darle un poco de promoción o algún comentario y tal. Y ¿cuál es la pregunta concreta que me hacías del proceso creativo Sí, de qué? ¿Del libro, del disco, de qué? ¿cómo ha sido el proceso creativo de escribir, o sea, sentarse a escribir tu propio libro y además sobre algo técnico tiene que ser complicado, ¿no? Y es un señor libro, que no es una guía de los 10 mejores pasos para tocar la guitarra en 2 días, Ya. ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso, cómo fue, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? No. A ver, el libro en particular fue un proceso que me llevó toda mi vida, básicamente, porque desde que empecé a dar clases, uno hace sus apuntes, digo de clases, a material que vas dando y tal, cosas que vas investigando, autoaprendizaje, cosas que vas aprendiendo y enseñando, y eso en algún momento se transforma en esto, se transforma en un libro. O por lo menos se transformó en una cantidad de material que luego a la hora de, de decir, bueno, voy a hacerlo libro, pues sí, tardé un año en procesar toda esa información, en volcarla, en diagramarla y tal, y luego hacerlo libro. Eh, pero ya te digo, fue una cosa muy lenta, pero siempre estoy en esta faceta que te contaba antes de, de pedagógica, siempre me interesó, entonces esa faceta me da por volcarla en el papel, o sea, o bueno, ahora vídeos, ¿no? Como hago cursos online, tengo algunos cursos por ahí, entonces eso es algo que está siempre en mí, es como una cosa que necesito sacar, ¿no? Como, Profe. sí, Y, dime. y técnicamente, ¿cómo lo has hecho? O sea, para la gente que se plantea algún día escribir algún tipo de documento sobre algo técnico, ¿qué truquillos o qué forma de Hmm. esquematizar el contenido, de escribirlo y ponerlo en papel o en un ordenador? ¿Cómo ha sido técnicamente el proceso también? Creo que el, no creo que haya una forma general, no creo que haya un estándar de cómo hacer un libro, Mm. Pero pero tus empieza, trucos. en mi caso, empieza Mm. por lo que... ¿Eh? Sí, tus ¿Qué has trucos. O dicho? sea, tus guías o cómo lo hiciste, tu ejemplo, ¿no? Claro. Mi forma es escribirlo en papel o en el ordenador. eh, Basándome cuando son cosas así pedagógicas, en las clases que tengo. O sea, yo lo pruebo con mis alumnos, son mis conejillos de India, de alguna manera. Entonces,
los tengo ahí para probar este ejercicio, este otro. Y en base a eso lo voy armando. Luego el proceso final, una vez que uno lo edita, esto es una edición, el libro es una autoedición. O sea, esto Mm. yo Mucho lo curro. diagramé, lo mandé a corregir un poco, a revisar y tal, pero al final eh, lo hice yo. O sea, es un trabajo propio que mandé a imprimir Y y lo luego, tienen ciertas librerías. No está editado por ninguna editorial. y luego en el proceso de vas a imprimir, ¿cómo lo imprimes? ¿Necesitas una editorial? Eh, esa parte ya final de cuánto dinero, por ejemplo, necesitas, ¿no? ¿Cuántas copias haces? Esa es la gran pregunta, ¿no? Que se puede hacer la gente. Yo creo que depende de depende de lo que quieras hacer. O sea, el camino fácil o el camino obvio es el de pillar una editorial que te permita simplemente, o sea, dedicarte a hacer el material, escribirlo y que la editorial lo corrija, edite, publique, imprima, distribuya, venda y tal. Pero eso implica que te quedes con un 10% de las ventas. ¿Sabes? Yo tengo dos libritos más pequeñitos, editados en Buenos Aires, y tengo el 10%, porque las regalías, por lo menos ahí, son así. Pero yo no quería eso, yo quería tener el control absoluto del libro. Y entonces más trabajo, porque tienes que contactar con la imprenta manda a las librerías, eh, y bueno, depende de tu publicidad que hagas, que se venda, que no se venda, y lo tienes que registrar, tienes que ir a ¿cómo es? Sí, la patente, ¿no? Propiedad Registro de intelectual, patentes. sacar tus numeritos y ya está, no tiene mucho más. ¿Y con cuántos empezaste, por ejemplo? Porque eso pues, ¿no? Es curioso que dices, a lo mejor me vengo arriba y hago Eh, 1000 copias y luego vendes 10. no, que va. No, no, claro, es que ten en cuenta que es un libro que tiene 480 páginas, que está bien, es un tamaño pequeño. En tu caso, ¿cuántas copias Que me estaba preguntando. hiciste, por ejemplo? Ah, bueno, yo empecé con 200, creo. Bueno, ya es una cantidad de dinero, ¿no? De empezar Es con un 200. número, sí. Supone una apuesta. Y, y en Sí, el... sí, sí, pero bueno, hasta que no vino la venta primera, pues no pude replantearme hacer otra edición, ¿no? Claro, porque ya estás por más ediciones o en qué punto estás. Sí, 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 la verdad es que no. Lo tengo básicamente concentrado en el Argonauta, que es el que distribuye a las demás librerías. Y, y cuando ellos me dicen, pues yo mando una tirada, voy haciendo de lo que yo. No son libros que se vendan tampoco. Muy fluido, sí. eh, Hombre, es muy técnico, ¿no? es un libro que se vende Entonces, constante. mm. Claro, claro, es un libro puntualmente técnico, sí. Y en el caso de los CDs que has grabado, ¿cómo ha sido tanto el proceso, ¿no? Y de escribir las canciones, de encontrar a los músicos idóneos, a los músicos idóneos, ¿no? Para hacer lo que tú tienes en tu mente. Idóneos. Que, a ver, es una. En mi caso, en el último disco, el disco este que saqué el año pasado, el anteaño pasado, Jazz y otras es hierbas. un material que venía tocando y. ¿Eh? Jazz y otras hierbas, ¿verdad? ¿O has sacado más? Eso es. No, no, ese es el último. Eh, venía tocando este material con gente aquí, con algunos temas venían de antes, otros eran bastante nuevos, y en una de las idas a Buenos Aires, en uno de mis viajes, dije, pues aprovecho a grabarlo ahí porque me apetecía hacerlo
con gente con la que voy cuando voy para allí a tocar, con grandes amigos de ahí y no sé, fue como un arranque, fue un poco locura porque lo grabé en 3 días y ahí está el resultado. O sea que fue volver aquí, mezclarlo, masterizarlo allí en Buenos Aires otra vez y editarlo y distribuirlo. ¿Y cómo Bueno, se distribuirlo nada, porque promociona, ahora los discos no se venden ya. claro, cómo se Solo las grandes promociona compañías. un CD, digamos? O sea, porque al final imprimes algunos, digamos imprimir, ¿no? Lo materializas en algún pequeño número, ¿no? Para darle visibilidad. Pero ¿cómo promocionas un nuevo CD, además de jazz, de pop, de rock, ¿no? De diferentes estilos, tango, bueno, como estilos que ahora mismo no son mainstream, ¿no? A ver, los canales de distribución son los que hay para todas las cosas hoy en día, las redes sociales y todo lo que puedas hacer. Tus conciertos son ese escaparate para vender algún disco físico y para difundir lo que haces. Y la gente te ve, te escucha, porque ahora la música se consume digitalmente, básicamente. Entonces, eh, todo lo que puedas hacer, esa es otra faceta de las cuales el músico, el artista, tiene muy poco control. O sea, puede controlar la parte de su propia difusión, ¿no? O sea, si pillas a una empresa que te haga marketing o distribución, pero qué se escucha en Spotify o cómo se escucha, los baremos o como se dice, los algoritmos Claro, en los cuales uno pueda pertenecer a una lista o a otra, porque estás aquí, porque estás allí. Eso son cosas que, como el YouTube, ¿no? Al no ser música mainstream, pues poco a chicha hay cuesta encajarlo, digitalmente. ¿no? En música al final, antes eran las discográficas, ¿sabes? Eso de en los 70 70 80 los que ganaban pasta, la levantaban con pala, como decimos nosotros, eran las grandes compañías discográficas. Ahora son las compañías digitales, aliadas un poco con las compañías discográficas, son las que sacan dinero de esto, porque ¿sabes lo que gana un músico por la reproducción de una canción en Spotify? Esa es buena pregunta. Bueno, yo tampoco lo sé exactamente, pero sé que es algo así como 0,001 céntimo o así. O sea, yo de vez en cuando cobro de Spotify, no sé, cientos de reproducciones y son céntimos, Sí, te céntimos, llega o sea, 58 nada. céntimos al mes. Entonces, bueno, Sí, ¿no? no, ¿qué mes? Cada cierto periodo de tiempo, ahí viene un... Sí, sí, no es muy poco dinero. Pero ha Mm, cambiado también YouTube, ¿no? YouTube antes te daba mucho más dinero, lo veías en los YouTubers. sí. Ahora ya no es tanto, por eso están todos aquí en Twitch y esta movida. Mm. Sí, o te renuevas o mueres. Lo que pasa que para la música es como que es muy difícil encontrar plataformas, ¿no? En la que la gente pague online y de verdad el músico gane dinero, ¿no? Es como el lechero que vende la leche al transportista, luego a la fábrica la vende al supermercado y al final el lechero recibe 5 céntimos. Bueno, el granjero, ¿no? Sí, pero fíjate que esa transacción ha variado muy poco a lo largo de los años. O sea, puede acelerarse el proceso. Sí, económicamente es una ruina para el productor y tal, Mm, pero en la música o en el arte, como hay mucho consumo digital, eh, ya no es solamente el músico que toca y el espectador que está al otro lado en vivo, en directo, escuchándote. Ya es, eso sigue siendo lo mm. único de lo que los músicos venimos viviendo, del tocar en vivo, del tocar en directo. Porque la música una vez lanzada es un escaparate. Claro, Tú se vas a fue. grabar, yo voy a grabar un disco, lo que sea, es solamente para que se conozca. Bueno, y gracias a eso te puedes llegar a conocer todo el mundo hoy, ¿no? O sea, tiene las dos caras de la moneda. Claro, aquí podríamos hacer la pregunta de Broncano, ¿no? De cuánto dinero tiene un músico de jazz en el banco, pero no creo que nos saques de pobres, ¿no? De Es, momento. es muy triste, es muy triste.
Nada, para no comerte mucho tiempo, No, no, sí. que ya hemos hecho una horita, te quería preguntar, bueno, ya que soy cocinero y de vez en cuando cocino, lo justo. em, Pero ¿por qué de vez en cuando? bueno, es la vida. En casa del herrero, cuchillos de palo, ya sabes. Uy, te has acercado demasiado y la cámara se ha asustado. ¿Qué le pasa a esto? Ahí Ahí está está, perfecto. ahí está. Y te quería preguntar qué comida era una guarrindongada tuya de adolescente. ¿Sabes? No sé si conoces el concepto de guarrindongada, de esto que dices, pues me cogía las salchichas, las metía en el microondas, Sí. ¿no? Algo así de tu época, primeros pasos en la cocina. Y luego, ¿cuál es tu plato estrella ahora? Pero comida, cuando decís comida guarrindonga, ¿que yo hacía o que me gustaba comer sin más? Que tú hacías? Del día que venías rápido y te hacías ahí un bocadillo de Nutella con brócoli, yo qué sé. Ay, no sé. Pues, El guacamole este estrella, ¿no? Que hacías tú. bueno, comidas que me gustan, no sé si son estrellas, no sé, podría decir comidas estrellas. Eh, Me gustan cuando me salen bien, porque a veces no me salen bien. Hubo una comida italiana que se llama Malfatti, Malfatti. A ver, no sé si cuéntanos. los conoces. Cuéntanos qué es eso. Son como unos ñoquis de espinaca, pero Mm, se llaman Malfatti porque son mal hechos, o sea, no tienen una forma, son una cosa ahí como un buñuelo, pero no son bolitas. fritos, son hervidos, Mm. como los ñoquis. Bueno, pues eso no me lo has hecho. Eso me lo apunto para la próxima vez que vaya a España. Tengo muchas cosas que no te he hecho, Tony. Sí. Eso suena bien. Y, y nada, pues no sé si nos quieres Y decir un poco si tienes algún concierto dentro de poco, si vas a hacer alguna cosita, el curso online, sí, dónde te podemos no te encontrar. pilla cerca, pero tocaré el 10 de abril, que nunca me acuerdo. El 10 de abril en Areia, en Madrid. ¿Con tu CD o qué contenido? Tocaremos con un trío con batería, o sea, percusión, José San Martín y Guille Ferrer en el saxo. Así a trío extraño. Bueno, mola. Puede estar, es en un espacio en plan hostelero o es un más teatro el lugar? Es un bar de cócteles. Mm. Mola. Así que Pues será al mediodía, porque los conciertos ahora suelen ser todos al mediodía, a la una, el sábado. claro, ahora hay prisa, ¿no? Con el toque Y de otra queda. cosa, nada, estoy aquí. Claro, claro, claro. Pues te seguiremos en las redes sociales, ¿no? Sergio Fulkeris en Instagram y YouTube también tienes, ¿no? Y es ser. Y te falta Twitch ya para hacernos espectáculos en vivo aquí. Y... También tengo Twitch. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se llama? Sergio Fulkeris también. ¿Te le has currado el También. nombre? Hay que buscar algo un poco más Sí. artístico, un nombre más A ver, tú sabes que hay Star. que, hay que ser. Mi nombre es mi marca. Ahí. La identidad. Bueno, el referente, Sergio Fulkeris, muchas gracias Eso. por acompañarnos hoy. Espero bueno, que te la hayas pasado bien, que te Gracias sirva un poco a ustedes. para expresarte y liberarte de lo que opinas y, bueno, dando voz a gente como Sergio que siempre se puede aprender un millón tomando una cerveza con él y charlando. Muchas gracias, Sergio. A ver si eso ocurre próximamente, lo de la cerveza, digo. Me Y escapo. gracias, ¿eh?
Muchas gracias y un saludo para todos por allí y un abrazo. Y gracias a los que nos habéis estado viendo. Chao, Tony, Mañana abrazo. tenemos otra entrevista con Ana Delgado, enfermera, que vamos a hablar un poco de cómo ve ella el COVID desde dentro y cómo lo ha vivido. Y bueno, nos va a contar un poco su experiencia, dar voz a ese sector que tanto le debemos, más este año. Y bueno, seguimos con esta semana con las entrevistas. Muchas gracias por vernos. Adiós, familia.